Shalom a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo al vivo del día de hoy. Perdón que tapé la cámara, pero que estamos arreglando el audio. Ahí está. El vivo del día de hoy vamos a estar hablando acerca de cuando nos dicen que las escrituras dicen lo que las escrituras en realidad jamás están nombrando y jamás están diciendo. Y cuando me refiero a esto, me refiero puntualmente a que llegan a decir que las escrituras hablan acerca de que nosotros no nos corresponde guardar las escrituras o la Torá, no nos corresponde guardar las fiestas del Eterno, guardar las cuestiones que tienen que ver con los tiempos señalados. Y hoy me voy a tomar el trabajo de volver a explicar algunas cuestiones que tienen que ver con esto para que nosotros veamos que cometemos el error de seguir y de creer lo que algún tipo de maestro o algún maestro o pseudo maestro está tratando de explicar acerca de las escrituras y cómo no se relaciona esto que dicen con lo que realmente es. Y me refiero puntualmente a poner en boca de nuestro Mesías cosas que nuestro Mesías jamás dijo, ¿sí? Porque la realidad es que jamás lo dijo. La realidad es que se ponen cosas en la boca del Mesías que nunca fueron expresadas de tal manera. Y lo vamos a mostrar con ejemplos claros, pero por sobre todas las cosas lo vamos a mostrar con Biblia. Por eso quiero animarte que en esta noche, así como el domingo pasado estuviste atento a lo que estábamos hablando, hoy lo estés también, porque vamos a hablar de algo muy, muy interesante y que va a dejar a la vista o va a expresar o va a dejar en evidencia cómo tuercen las escrituras, cómo nos manipulan a través de las escrituras y cómo nos quieren hacer creer que las escrituras están diciendo algo que bajo ningún punto de vista y bajo ningún concepto, tanto bíblico como espiritual, es lo que realmente se quiere dar como mensaje. Nosotros tenemos que entender una posición que es bien interesante y que me gustaría que en esta noche prestes mucha atención. Si tenés lápiz y papel, lo anotes. Vamos a hacer de cuenta que te estoy dando una clase de las que damos en el seminario, en el Instituto de Formación nuestro, para que vos lo entiendas. Lo vamos a explicar súper claro, súper sencillo, con lujo de detalles. Por eso es importante que todos los que puedan oírlo lo hagan. Querés tener Biblia en mano, tener Biblia en mano para constatar, porque vos no tenés que creer lo que yo digo, sino que lo que está en la escritura es lo que vos tenés que creer. Pero para creerlo también yo tengo que entenderlo, porque yo no puedo afirmar algo si no entiendo lo que estoy afirmando. Si yo digo que las escrituras dicen tal o cual cosa, yo tengo que reafirmarlo con esa misma escritura. Y hay varias formas de hacerlo. Vos tenés tu Biblia en español, lees tu Biblia en español, Reina Valera, Juana de los Palotes, la que más te guste, pero no tenés que quedarte solamente con lo que dice esa versión o con lo que entendés desde esa versión. Hoy tenés herramientas que te van a ayudar mucho y que te van a abrir muchísimo la expectativa y te vas a dar cuenta cómo desde atrás de púlpitos de madera o de plataformas de 1,50 m de altura, gente que se pone ahí arriba te comienza a decir que la Biblia dice cosas que no están escritas. O te quieren hacer creer o te quieren meter como referencia que la Biblia te está expresando algo que no es lo que realmente está escrito. Entonces, cuando vos lees un texto en el lugar donde te congregás, cuando a vos te dan un versículo en el lugar que congregás, te voy a enseñar un método para que vos veas de qué manera vos podés romper con el engaño. ¿Y cómo rompes con el engaño? Primero que nada, teniendo una relación intensa con el Eterno y teniendo una relación intensa con el Todopoderoso a través de la Escritura y a través del reconocimiento de quién es el Mesías. Estoy hablando de Yeshua. Tener una actividad espiritual constante y permanente de comunión con Él. Shalom, un saludo a todos los que se están conectando. Bendito sea el Eterno. Vas a tomar tu Biblia y ese texto que te leyeron el domingo, el sábado, el viernes, el miércoles, no sé, en la reunión de jóvenes, de dama, de Dorca, no sé, todos los nombres que tienen las reuniones que hay hoy. Vas a agarrar ese texto, lo vas a anotar, vas a llegar a tu casa, lo vas a buscar,
Y hoy con tu teléfono podés acceder a un montón de cosas. Entre ellas podés acceder en cualquier red social a una plataforma que se llama Interlineal Hebreo o el Interlineal Griego. Vas a agarrar ese interlineal griego y ese interlineal hebreo, vas a poner el versículo. Te estoy enseñando algo porque quiero que no te engañen más. No quiero que ya te mientan más, que te sigan torciendo las escrituras y te sigan queriendo hacer creer que las escrituras dicen lo que no dicen o poniendo en la boca del Mesías algo que el Mesías jamás diría. Porque esto es así. Porque lo que vos conocés como Nuevo Testamento es la confirmación de todo lo que está en el llamado Antiguo Testamento. La Biblia en sí, lo que se llamaba la escritura en sí, ya te lo expliqué el domingo pasado, era la Tanaj, todo lo que comprende desde Génesis hasta el libro de Malaquías. Eso era la escritura que se conocía en aquel tiempo y esa era la escritura que se enseñaba. Todo lo que nosotros conocemos hoy como Nuevo Testamento es una confirmación y son cartas apostólicas y de referencia de los evangelistas para que nosotros entendamos que se cumplió todo lo que está escrito en ese llamado Antiguo Testamento. Y con la particularidad de que hay una carta que es la más importante y la que todo creyente debe entender y conocer, que es el Apocalipsis. Pero el Apocalipsis mismo, siendo la última de las cartas apostólicas que vos podés tener en tu Biblia, el Apocalipsis tiene una relación estrecha y directa con los Nevín, con los profetas, y una connotación estrecha y directa con lo que es la Torá. Los primeros 5 libros que vos tenés en tu Biblia, como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en hebreo, Bereshit, Shemot, Devarim. Entonces, vos conociendo esto, cuando a vos te predican en tu congregación, prestame atención y te lo digo con todo cariño y amor, porque mi responsabilidad es estar al frente de una congregación. Y ni aún los que están conmigo están sometidos a que tienen que creer lo que yo digo, sino que se les da la herramienta de las escrituras para que lo evalúen y lo entienden, como los jóvenes de Berea. Los jóvenes de Berea, cuando Pablo les predicaba, dice que Pablo se regocijaba por cómo eran ellos, porque salían corriendo a la Tanaj, a lo que llamamos el Antiguo Testamento, que era la Biblia que se utilizaba en el tiempo, la Biblia hebrea, y corroboraban en esa Tanaj que lo que Pablo dijera fuera de acuerdo a lo que estaba escrito. Y esto es lo que tenemos que volver a interpretar y lo que tenemos que volver a hacer dentro de las congregaciones, para que no nos mientas más, para que ya no nos manipulen más, diciendo que la Biblia dice cosas que la Biblia jamás dijo y que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere comunicarnos a nosotros. El carácter completo del Eterno está en la Torá. El pensamiento completo del Eterno está en la Torá. Y han demonizado la Torá y han puesto en la boca de Yeshua, el Mesías o Jesús, como ustedes lo conocen, palabras que Jesús jamás dijo o que las interpretaron y dedujeron que él decía lo que no quería decir. O el apóstol Pablo, el más malentendido de todos los apóstoles de todo el Nuevo Testamento, lo hacen poner en posiciones que Pablo jamás tendría, porque Pablo era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, y era una persona más que nada y más que ninguno entendida en la Tanaj, entendida en la Torá. Entonces Pablo nunca iría en contra de aquello que era parte de su vida, de su cultura, de su costumbre, pero que también era parte de su relación con el Eterno. En el texto en el que Pablo dice y enumera cuáles son todas sus credenciales a nivel humano, cuando Rab Shaul refiere todo esto lo estimo por basura, el apóstol Pablo jamás se está refiriendo al Antiguo Testamento y jamás se está refiriendo a la ley de Dios. Entonces, cuando vos escuchás que te dicen que Pablo dijo que el Antiguo Testamento era basura y que la ley de Dios era basura, vos vas a anotar ese texto. Y lo vas a buscar en tu Biblia, en tu casa. Y vas a leer todo el capítulo. ¿Por qué todo el capítulo? Porque cuando vos lees todo el capítulo, vos entendés todo el contexto. Vos sabés a quién le está hablando, qué es lo que está queriendo informar. Porque vamos a ponértelo así. Si yo te digo, Judas se ahorcó, y te hago una predicación sobre que Judas se ahorcó,
y vos podés malinterpretar de acuerdo a alguna palabra que yo diga, vos podés cometer una locura pensando que te estoy avalando a que hagas algo que no tenés que hacer. Entonces, para vos entender a qué refiere el texto, y te pongo un ejemplo súper extremo, ¿no? Para vos entender lo que está queriendo decir el texto, tenés que leer todo el capítulo. Entonces vos vas a entender a qué se está refiriendo y por qué Pablo está hablando lo que está hablando. Porque cuando el apóstol Pablo dice todas las cosas las estimo por basura con tal de ganar a Yeshua al Mesías, no se está refiriendo ni a la ley, ni se está refiriendo a la Tanaj, al Antiguo Testamento, sino que puntualmente Pablo se está refiriendo a aquellas tradiciones que están por encima del mandamiento. ¿Qué son las tradiciones que están por encima del mandamiento? Todo esto es la introducción para que entiendas a lo que vamos a hablar hoy. Perdónenme, pero quiero explicarlo para los que nunca escucharon esto. ¿Qué son las tradiciones que están por encima del mandamiento? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que está plasmado en el Nuevo Testamento, en las Biblias, y que está plasmado en los Evangelios. Y es cuando dice, por ejemplo, tus discípulos no se lavan las manos a la hora de comer. E interpretan que el Mesías está diciendo que no hace falta comer limpio, sino que podemos comer cualquier cosa. No, ese texto puntualmente se está refiriendo a un ritual. El ritual del lavado de las manos, que era un ritual rabínico impuesto en ese tiempo. Y en el texto griego lo que dice es que se critica a las personas por no lavarse según la medida del puño. ¿Y qué es la medida del puño? La medida del puño quiere decir que algunas escuelas rabínicas definían que vos estabas con tus manos bien limpias si la medida de agua que vos tomabas con tu mano, si esa medida de agua que vos tomabas con tu mano era grande o chica. Si era grande, estabas haciendo lo correcto. Si era chica, no estabas limpio del todo, o sea, tus manos no estaban limpias del todo, entonces estabas comiendo de alguna manera, según su entendimiento, con las manos impuras o con las manos sucias. Y nos han hecho creer que cuando el Mesías dice lo que entra en el hombre no contamina al hombre, o sea, que podés hacer limpio todos los alimentos, no está diciendo que todos los alimentos son limpios. Lo que está diciendo es que las cosas que Dios nos enseña ya están limpias. Y que lo que entra en el hombre, si es correcto, si viene de Dios, es limpio. Ahora, ¿de qué manera eso que entra limpio se ensucia? No está hablando de los alimentos, está hablando de lo que le enseñan, de cómo le enseñan a la gente. ¿De qué manera yo ensucio una buena enseñanza? Cuando le interpreto a mi manera. Por eso dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del hombre, porque el hombre mezcla lo que aprende con sus propios deseos, con sus pensamientos, con sus malas acciones, con su inclinación al mal, y hace que lo que Dios nos enseña termine saliendo de nosotros con una mala interpretación que hace mucho daño, que contamina al que lo escucha. Eso es lo que está refiriendo el Mesías cuando habla de ese texto. Pero a vos te enseñan que quiere decir que podés comer cualquier tipo de alimentos, y no es eso. Está hablando acerca de la doctrina, de la enseñanza, de las cosas que le imponen a la gente o que le enseñan a la gente y que no son del todo puras o que aparentan ser puras, pero que cuando salen del hombre salen de una manera desprolija y una manera que puede dañar. Porque en el corazón del hombre se gestan los homicidios, se gestan las maldiciones y se gestan todo tipo de planes malvados por su inclinación al mal. Ya un día vamos a estar hablando de lo que es la inclinación al mal y lo que quiere decir Pablo en el libro de Gálatas cuando habla de los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Pero eso es otro tema, ya lo vamos a explicar en próximos vivos. Entonces, toda esta introducción es para que vos entiendas que tenés que aprender a entender, leerte todo el capítulo de ese versículo sacado de contexto que te dieron en la congregación y buscarlo, escúchame bien, buscarlo en el griego y en el hebreo. ¿Por qué? Porque si vos lo buscas en el griego y en el hebreo, vas a entender más lo que quiere decir.
Porque la riqueza del idioma griego antiguo y la riqueza del hebreo es muy amplia. Y lo que nosotros tenemos como una sola palabrita pierde la connotación real de la cantidad de cosas que quiere decir esa palabrita, tanto en griego como en hebreo, más puntualmente en el hebreo, y esto es cuando leemos algo del Antiguo Testamento. Cuando vos lees algo del llamado Antiguo Testamento, buscas siempre la fuente en el hebreo para que tengas más amplitud de riqueza intelectual y puedas entender mejor lo que te quiere presentar el texto y no lo que te dice una denominación y no lo que te dice alguien que interpreta a su propio modo, como los fariseos antiguos, lo que está escrito. Ahora sí, yendo al punto. Vez tras vez y tiempo tras tiempo se ha evolucionado en querer decir que como Yeshua es el fin de la ley, entienden que fin de la ley es que no tengo que guardarla más, o que no tengo que obedecerla, o que no tengo que tomarla en cuenta, o que no es parte de mi vida. El texto que dice el fin de la ley es Yeshua está diciendo que la acción, el motivo, el por qué Él vino, es para que todos entendamos la importancia de la ley y para que todos entendamos la importancia de hacer la voluntad del Eterno. El fin de la ley es Cristo, quiere decir el propósito de la Torá es presentarnos al Mesías. El propósito de la Torá es que yo entienda que el Mesías me vino también a mí a impartir la voluntad del Eterno. Y la voluntad del Eterno está plasmada en la Torá. Cuando Él dice, no robarás, no mentirás, no darás falso testimonio. ¿Cuál es la voluntad del Eterno para mi relación con el ajeno? ¿Cuál es la voluntad del Eterno en cuanto a mi relación con Él? ¿Qué pretende Dios de mí? ¿Y qué es lo que Dios me pide para que yo pueda estar en plena comunión con su forma de pensar, su forma de ser y su forma de expresar? Lo que vas a escuchar una y mil veces es esto. Así que te pido que compartas este like si no tenés inconveniente, para que otros también puedan entender lo que vamos a hablar hoy. Porque hoy voy a hablar de algo, como decimos en Argentina, voy a destapar una olla o voy a sacar del oculto algo que está haciendo mucho daño a un montón de creyentes. Hace unos días atrás, el día sábado por la mañana, cerca del mediodía puntualmente, escribí una enseñanza o una reflexión acerca de cómo yo puedo guardar el Shabbat aunque todos en mi casa no lo guarden, porque esa es una pregunta muy común que nos hacen todo el tiempo. ¿Cómo yo que sí quiero guardar el Shabbat? Que Shabbat es reposo, o sea, cesar. Shabbat quiere decir cesar, o sea, parar de hacer cualquier actividad. ¿Cómo puedo hacer para yo guardarlo y hacer la voluntad del Eterno, siendo que en mi casa a ninguno le importa, o siendo que en mi casa ninguno quiere hacerlo, o siendo que en mi congregación no me dejan hacerlo o me prohíben hacerlo porque dicen que está anulado? Entonces empiezo a dar unas explicaciones de cuál es la forma más conveniente que vos puedas iniciar en guardarlo. Por eso vamos a escribir un manual acerca de cómo guardar las fiestas, cómo celebrarlas, cómo guardar el Shabbat, cómo celebrar el Shabbat. Vamos a estar entregando esa posibilidad de que todos puedan conocer de cómo hacerlo. Pero más allá de eso, cuando coloco esta enseñanza, me encuentro con la respuesta, o sea, con la devolución a esto, de que muchísima gente quiere hacerlo, de que muchísima gente quiere guardar el Shabbat, de que muchísima gente entiende que tiene que guardar los mandamientos del Eterno, pero que en su congregación, en el lugar donde está, en el lugar donde congrega, se lo prohíben o le dicen que eso ya no está más vigente, o le dicen que el guardar la ley, el guardar la Torá, el guardar las fiestas, el guardar el Shabbat es antibíblico porque eso quedó totalmente anulado, cuando el propio Mesías Yeshua dice: yo no vine a abolir la ley, yo vine a que la ley se cumpla, y no es que la iba a cumplir Él por nosotros. En ninguna parte dice que Él la iba a cumplir por nosotros. Lo que Él dice es que Él nos iba a enseñar el verdadero cumplimiento, lejos de todo dogma, lejos de toda doctrina
y lejos de todo condicionamiento por imposiciones humanas. O sea, Él nos iba a revelar la ley, mal llamada ley, pero la instrucción del Eterno, la Torá, para que todos la podamos aplicar libres de todo peso y libres de toda carga. ¿Cuáles son esos pesos y esas cargas? Bueno, esos pesos y esas cargas son los agregados al mandamiento, son las doctrinas de hombres, son las posturas humanas que le agregan un mandamiento al mandamiento, y al agregarle ese mandamiento humano anulan el mandamiento original por causa de vuestra tradición, como le dijo el Mesías a los fariseos. Y esta corriente que dice que Yeshua, cuando vino Yeshua, a nosotros los que somos gentiles, esperen que me voy a buscar el texto porque se los voy a leer antes de que termine el live. Vamos a buscar Efesios 2 y acá te voy a destapar otra olla y te voy a... Acá vamos a matar todas las vacas sagradas hoy. Entonces ellos te dicen que Yeshua vino a sacarnos el peso de la ley. Nos dicen que los apóstoles enseñaron que yo no tengo que guardar la ley del Eterno. Los apóstoles, los emisarios, los que vos tenés en el Nuevo Testamento, eran seguidores ¿de quién? De Yeshua o de Jesús, como lo llaman muchos. Eran discípulos del Maestro, eran discípulos de ese Jesús, ese Yeshua, que vino a traer un mensaje renovado y de libertad para el ser humano, pero que no está alejado de la ley, sino que se confirma la ley, como dice Pablo. Pablo dice, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Cuando yo digo que creo en el Mesías, yo no puedo negar la ley, la confirmo, la aplico, la tomo para mi vida porque sé que es una bendición para mi vida. Entonces te empiezan a decir que Yeshua dijo que vos podés consumir cualquier tipo de alimentos. Te enseñan y te dicen que no tenés que guardar más el Shabbat porque Él infringió el Shabbat. Te enseñan o te dicen que Él enseñó que ya no sos Israel, sino que ahora sos la iglesia. Algo diferente. Cuando eclesia viene de la palabra cajal o keilá, que quiere decir congregación. Y que la congregación se dio por primera vez en el monte Sinaí, como dijo Pedro en Hechos 1, cuando dice, y este es el evangelio que se le predicó a la congregación en el desierto. ¿Qué evangelio? La Torá. Lo lamento, les aviso. Porque dice, este es el evangelio que se le predicó a la congregación en el desierto. O sea, ya se había predicado el evangelio, ya se había predicado una buena nueva. ¿Cuál era? El mensaje real de la Torá para que el hombre la aplique y que esté en consonancia con la voluntad del Eterno. Entonces te dicen, vamos a repetir de vuelta, que Yeshua anuló el Shabbat, que Yeshua dijo que podés comer impuro. Te dicen que Yeshua dijo que vos sos un gentil y te tenés que quedar como tal y que no importa. Te dicen que Él anuló el día de Shabbat totalmente. Ahora, voy a tomarme un tiempo para leer muchísimos textos que quiero que me acompañes a leer. Porque si nosotros realmente leemos la Biblia, nosotros tenemos que caer en el entendimiento de que cuando Yeshua dice que Él no vino a anular la ley, Él no vino a hacer que la ley quede anulada, sino que Él vino a ponerla en nosotros de la forma más sencilla para que nosotros podamos caminar en la voluntad del Eterno y no cargando ese peso de tradiciones humanas, ese peso de cuestiones personales de alguien que tuvo una idea de cambiar un mandamiento. Nos dicen que Él quebrantó todas las normas de la ley y Él lo que quebrantó fueron las normas de las leyes humanas, de los conceptos rabínicos, de los conceptos fariseos que le agregaban mandamientos al mandamiento. Si el mandamiento decía que vos en Shabbat tenías que descansar, ellos le agregaban al mandamiento que en Shabbat vos no podías prender una vela para iluminarte, vos no podías, ¿no? Y eso no está en la Torá. ¿Cómo la Torá te va a decir que no prendas algo para iluminarte?
¿Cómo la Torá te va a decir que vos no podés cargar tu camilla? La camilla que, escuchen esto, la camilla que no podés cargar en Shabbat, es la camilla, era un tipo de mochila con dos palos largos donde se ataba la carga. O sea, si vos ibas a llevar algo a algún lugar, ahora te lo llevan en moto. Bueno, en aquel momento no te lo llevaban en moto. Si no tenían un auto, si no tenían un carro, no tenían un burro o un asno para llevarlo, utilizaban una camilla. ¿Qué camilla utilizaban? La camilla eran dos ramas que estaban atadas a un cuero en forma de cinto, en lo cual apoyaban la carga y la persona iba caminando e iba arrastrando, ¿sí?, esa camilla que estaba cargada de cosas. Bueno, esa era la camilla que no se podía cargar porque estarías trabajando. ¿Qué dijeron los fariseos? Bueno, tampoco pueden cargar el lecho o la camilla en la que un enfermo está. Si la tienen que cambiar de lugar, no la pueden cambiar de lugar en Shabbat. Y eso no es lo que decía el mandamiento, sino que eso era algo que le agregaron los fariseos al mandamiento. Eso es lo que vino a anular el Mesías. Las cosas que le agregan a la Escritura, tal cual pasa hoy. Hoy le agregan cosas a la Escritura que la Escritura no dice. Le agregan los papás espirituales, le agregan que te vas a ir al infierno si no le das bienes y dinero a tu padre espiritual. Te dicen que vos tenés que honrar chupándole la media a un hombre, que creen que eso es honrar. Te dicen que tenés que ir 24/7 a la congregación, a la reunión de mujeres, de varones, de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos, de los que murieron, de los que van a morir, de los rescatados, de los que no van a ser rescatados. O sea, 24/7 adentro de un local, adentro de una iglesia, escuchando la misma estupidez todo el tiempo. Y perdóneme, voy a ser muy franco. Escuchando las mismas palabras todo el tiempo, nunca te enseñan nada. O sea, eso es lo que vino a romper, eso vino a quebrantar el Mesías. Eso vino a quitar del medio. Por eso le dijo a la samaritana, ¿por qué llegó el tiempo en donde no vas a necesitar estar encerrada en un lugar puntual para poder adorar a Dios? No vas a tener que ir directamente al templo de Jerusalén, porque ahora lo vas a adorar donde vos quieras. Ahora, donde vos te sientes en una piedra bajo un árbol, vos vas a decir, bendito tú eres, Adonai mi Elohim, y lo vas a estar adorando, y Él va a estar ahí. Ya no vas a tener necesidad, no digo que no congreguen. Esto que estamos haciendo acá hoy es una congregación. Entonces, esos son los mandatos, esas son las leyes que vino a romper el Mesías. Todo lo que le agregan a lo que la Escritura dice. Entonces, cuando a vos te dicen que el Mesías quebrantó Shabbat, porque eso es lo que interpreta Reina de Valera 1960, y no lo que dice la Biblia en el original griego. Cuando te dicen que el Mesías te dice que no tenés por qué guardar el Shabbat. Cuando te dice, ¿por qué? Porque Él es nuestro reposo. Cuando dice que el Mesías es nuestro reposo, lo que está diciendo que cuando Él vuelva, nosotros vamos a tener un reposo permanente, eterno. Porque te digo algo, el libro del profeta Isaías dice que cuando vuelva el Mesías a establecer su reino, dice el libro del profeta Isaías que viviremos de Shabbat en Shabbat, de luna nueva en luna nueva y de día de fiesta en día de fiesta. O sea, vamos a celebrar todo lo que está en la Torá eternamente con Yeshua y con el Abacadosh, o sea, con el Eterno. Vamos a estar ahí celebrando con el Adón Yeshua las fiestas de Adonai. Entonces, cuando a vos te dicen que Yeshua dijo algo que no dijo, la mente informante que te están predicando a alguien que no es el Mesías. Y acá tiro la bomba y pongo la vaca ahí frente a nosotros y vamos a matar la vaca sagrada.
Si te enseñan que Yeshua ya cumplió la ley por vos y que vos no tenés que cumplirla. Si te enseñan que el día del Eterno no es el Shabbat, sino que ahora es el domingo. Escuchen bien. Y te quieren justificar que es el primer día de la semana el domingo, cuando el primer día de la semana es el sábado por la tarde, según el calendario de Dios, y según los días como Dios los puso, y será la tarde y la mañana un día. Cuando a vos te enseñan que el día del Señor es el domingo, cuando a vos te enseñan que Él dijo que no hay que guardar Shabbat, cuando a vos te enseñan que Pablo dijo que la ley es maldición, sin entender que dice que es maldición, porque el que anda en pecado, sobre él pesa lo que la ley dice, que cuando vivís en pecado, estás en maldición. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si a vos te dicen que Pablo dijo que podés comer cualquier cosa, si a vos te dicen que Yeshua clavó en la cruz la ley, a vos te están presentando un Mesías que no es el verdadero. O sea, ese Jesús que te están presentando no es el Jesús real. Ese Jesús es el Jesús romano que va en contra del propio Dios. ¿De dónde saca semejante barbaridad? ¡Ay, herejía, herejía! Ahora yo sé que muchos estarán golpeando el pecho, arrancándose los pelos, tirándose ceniza encima, ayunando, orando, pidiendo a Dios que le saque los demonios que tienen por escuchar esto. Pero es la verdad. Si a vos te enseñan un Mesías que transgredió la ley, si a vos te enseñan un Mesías que anuló la ley, si a vos te enseñan un Mesías que dijo que no tenés que guardar más nada y que podés hacer lo que quieras porque está bajo la gracia, el Mesías que te están enseñando es un falso Mesías. Yo sé que es fuerte, pero te lo voy a explicar con Biblia. Porque uno de los mayores requisitos que tenía que cumplir alguien para ser el Mesías prometido era que tenía que guardar la ley y enseñar la ley. Yeshua dijo, escuchen, Yeshua le dice a los discípulos, cualquiera que enseñe uno de los mandamientos más pequeños y los guarde, será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora te voy a explicar eso, no quiere decir que vas a estar en el cielo. Dice, y cualquiera que enseñe a transgredir uno de estos mandamientos más pequeños, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Porque cualquiera que los enseñe y los guarde, entrará en el reino. Cuando dice que vos vas a ser llamado pequeño o grande en el reino de los cielos, no quiere decir que te vas a salvar igual si no lo guardás. Cuando dice que el que los enseña mal y los anula, va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos, no quiere decir que te vas a salvar. Cristian de Tarso. Te vas a hacer llamar, en el cielo vas a entrar igual. En el cielo no, perdón. Cuando Él vuelva, vas a entrar igual en la vida eterna. No quiere decir que vos te salvás igual por no guardarlo y por anularlo. Cuando dice será llamado pequeño y será llamado grande, lo que está diciendo es que Dios, Adonai, en su trono, va a decir, wow, qué tremendo. O sea, Él allá, en su lugar, va a llamar grande al que lo guarda y lo enseña, y va a llamar pequeño al que lo aluna y enseña a alunarlo. Pero el que va a entrar en la vida eterna es el que lo enseña bien. Escuchen, el que lo enseña bien y lo guarda. No, no dice eso. No. Sí. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le contestó Yeshua? Guarda mis mandamientos. Guarda los mandamientos.
O sea, para entrar en la vida eterna tengo que guardar los mandamientos. Pero la salvación, sí, la salvación es un pago. Escucha, la redención que te da Yeshua es el pago de tu deuda. ¿Qué deuda teníamos vos y yo? La deuda por el pecado. Al tener pecado nosotros éramos deudores. ¿Por qué? Porque teníamos una condena de muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces yo era un condenado a muerte porque yo no accedía a lo que me daba salvación. Ahora, cuando yo creo en Yeshua, Yeshua paga el precio, o sea, me saca de la condenación. Pero para yo seguir siendo libre, yo me tengo que ajustar a la ley del reino de Dios. Yo tengo que cumplir los requisitos que el juez determina para que mi libertad sea permanente. Para que yo pueda tener una libertad permanente, yo me tengo que sujetar a lo que el juez, gracias al pago de mi deuda, ese pago que hizo Yeshua, me permita seguir estando libre, es que yo me ajuste a los reglamentos que él me da. Y cuando yo me ajusto a los reglamentos que él me da, yo voy a tener la libertad absoluta en algún momento, porque ya en algún momento voy a alcanzar ese modelo de vida que me va a permitir a mí ser libre por completo. ¿Se entendió? Ese es el plan de salvación. Así se entiende lo que vino a hacer Yeshua. Entonces, ¿por qué digo que cuando a vos te enseñan que él anuló el Shabbat, que él anuló la ley, que él enseñó algo contrario a lo que está en la ley de Dios, es un antimesías? Mira, te lo voy a leer. Vamos rapidito. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, rapidito. Daniel capítulo 7, verso 25. Escuchen. Daniel capítulo 7 habla del antimesías. ¿Qué es el antimesías? El antimesías es el que se opone al Mesías. El antimesías es el que viene a deshonrar y a quitar lo que el verdadero Mesías aplicó. Y Daniel capítulo 7 te enseña qué es lo que va a hacer el antimesías. El antimesías va a cambiar un montón de cosas. Lo primero que va a cambiar es la ley. Lo primero que va a cambiar es que vos no celebres las fiestas del Eterno. Lo primero que va a cambiar es el principio original de Dios, que es que guardes sus mandamientos y que tengas la fe en el Mesías Yeshua. Entonces, cuando a mí me dicen que Yeshua dijo, que el Mesías Yeshua, Jesús como le dicen muchos, dijo que Shabbat está anulado, que ya nadie tiene que cumplir la ley porque la cumplió él, me están presentando un falso Mesías. Mirá, Daniel capítulo 7, verso 25 dice, está hablando del antimesías o del anticristo, para que me entiendan, del anticristo. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, va a enseñar cosas contrarias a las que estableció el Eterno. Y en contra de los santos del Altísimo. O sea, te va a enseñar cosas que van en contra de aquellos que enseñaron y dejaron escrito cuál es la voluntad de Dios. O sea, los profetas, Moisés, David, Salomón. Y dice, y quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué son los tiempos? La palabra tiempo, si yo toco esa palabrita y me meto en el interlineal hebreo, la palabra tiempos es moedín. ¿Qué es moedín? Moedín en hebreo son los tiempos señalados. Moedín en hebreo son las 7 fiestas del Eterno. La fiesta de Shavuot, llamada Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, llamada Sukkot, la fiesta de
del Pesaj, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de panes sin levadura. O sea, el antimesías, el anticristo, te va a venir a plantear este sistema del anticristo, te va a venir a plantear que vos no tenés que guardar las fiestas. Y dice, y la ley, va a cambiar los tiempos y la ley. Te va a decir que ahora existe una ley que es la ley de Cristo. Y cuando el apóstol Pablo dice, cumplida así la ley del Mesías o la ley de Cristo, como dicen muchos, lo que está diciendo es que haga las cosas como las hizo él. Hola. Cuando dice cumplida así la ley de Cristo, no te está diciendo que hay otra ley. Porque si Yeshua hubiera traído otra ley, tendríamos que tener dos dioses y no uno. Entonces, este Dios que dio la ley quedaría anulado para creer en un Dios que dice que hay otra ley. ¿Te das cuenta que es incoherente lo que te enseñan? O sea, a vos te dicen que Yeshua, que era la representación visible del Elohim invisible, cambió absolutamente todo. Es ilógico. ¿Cómo va a cambiar todo si dice, todo lo que yo hablo no lo hablo por mi propia cuenta, sino que hablo todo lo que el Padre me envió a hablar? ¿Cómo te va a enseñar algo diferente? ¿Están vivos todavía? Entonces, cuando yo digo que Yeshua cambió la ley, cuando yo digo que Yeshua me anuló el Shabbat, cuando yo digo que Yeshua me dijo que no tengo por qué comer limpio, yo estoy hablando de un antimesías. Estoy hablando de un anticristo, estoy hablando de un salvador falso. Un médico por allá, por favor. Acá un médico. ¿No? Estoy hablando de un falso Mesías. ¿Cómo va a venir a hablar algo contrario para presentarme salvación? Si Apocalipsis, capítulo 22, verso 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, o sea, los que se purificaron en la Torá. El texto griego dice los que se purificaron en la ley. Bienaventurados los que lavaron sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Para yo poder entrar en las puertas de la ciudad, yo tengo que haber lavado mis ropas conforme a lo que está escrito en la Torá. Otro texto de Apocalipsis dice que esta es la paciencia de los santos. O sea, ¿quiénes son los que estaban en el cielo adorando, en la santa ciudad adorando? Los que estaban adorando en la santa ciudad, cuando Juan le pregunta, ¿saben qué le responde el ángel? El anciano que estaba hablando con él le dice, estos son los que guardan los mandamientos y la fe en el Mesías Yeshua. Fíjense, dos palabras, mandamientos, Yeshua. Está relacionada la Torá con el Yeshua, porque Yeshua vino y cumplió Torá. Entonces, si yo digo que él me enseñó Es más, el apóstol Pablo dice, si alguien viene y les predica un evangelio diferente al que han conocido, sea para ustedes anatema. Aun si viniera un ángel y se los predicara, no le crean, porque es anatema. Entonces, ¿qué es el evangelio? Hechos capítulo 1 dice, y este es el evangelio que le fue predicado a nuestros padres en el desierto. ¿Cuál es ese evangelio que le fue predicado a nuestros padres en el desierto? La Torá. ¿Qué es lo que se dio en el monte Sinaí?
la Torá, las 10 palabras con sus preceptos, sus decretos, sus estatutos y sus ordenanzas. Ese es el evangelio. El volver a la senda antigua, como dice el profeta, dice Isaías, los haré volver a la senda antigua para que caminen en mis mandamientos. Entonces, si yo creo en un Jesús, en un Yeshua, que anuló el Shabbat, que cambió los mandamientos, yo estoy creyendo en un antimesías, estoy creyendo en el anticristo. Bueno, no me importa, yo ahora tengo el Espíritu Santo. No importa, el Espíritu Santo a mí me lleva a toda verdad. Miren, ¿qué es la verdad? Miren, Juan capítulo 17, verso 17. Vamos a leer Juan 17, 17. ¿Recuerdan que leímos el pasaje de Apocalipsis que decía, los que lavaron sus vestiduras, está hablando de los que se purificaron por la Torá? Escuchen, para que me crean que es por la Torá. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad. Escuchen, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Repito, Yeshua les dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué palabra? La Torá. Esperen que sigo, no terminé. Juan capítulo 16, Juan capítulo 16. Recuerden, retengan en su mente la palabra santifícalos en tu verdad. Retengan esa palabra. Santifícalos en tu verdad. Ahora vamos a Juan, capítulo 16, verso 13 al 15. Juan, capítulo 16, verso 13 al 15. No se pueden quejar que no estoy leyendo la Biblia. Juan, capítulo 16, verso 13 al 15 dice, pero cuando venga el soplo de verdad, o sea, el Ruach HaKodesh, lo que llaman el Espíritu Santo, cuando venga el soplo de verdad, o sea, el Espíritu de verdad, recuerdan el versículo anterior, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, o sea, la Torá, es verdad. Dice, Él los guiará, o sea, el Espíritu Santo los va a guiar, ¿a qué? A toda verdad. Retengan esta palabra, el Espíritu Santo los va a guiar ¿a qué? A toda verdad. Porque dice, porque no hablará por su propia cuenta. O sea, esto de que el Espíritu Santo viene y me dice, así dice el Señor, tendrás un yate, tendrás un auto, 0 kilómetros. Eso no es el Espíritu Santo. Eso es una locura. Eso es blasfemia. Porque el Espíritu Santo cuando habla por la boca de un hombre o de una mujer, no habla por su propia cuenta. Dice, sino que hablará todo lo que oyere, o sea, todo lo que el Padre dice. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Escuchen esto, miren lo que dice Yeshua, lo que es el Espíritu de Santidad. Miren lo que es la palabra de verdad, lo que purifica. Dice, Él me glorificará. O sea, va a poner en alto ¿a quién? Al Mesías que guarda Torá, no al falso Mesías. Porque tomará todo lo mío, todo, y os lo hará saber. Todo lo que tiene al Padre, el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de Santidad te tiene que llevar a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la voluntad del Eterno en los mandamientos, en la Torá, en su ley. No, todavía no me convence con lo que dice. Hay que ver si le creo. Pero Yeshua dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Todavía como que no me queda claro lo que dice Juan 17, 17. Bueno, para que veas qué es lo que hace el Ruach HaKodesh, el soplo de santidad, vamos a Ezequiel capítulo 36.
Ezequiel capítulo 36, verso 27. Anótatelo. Ezequiel 36, 27. ¿Sabés para qué vino el Espíritu Santo en Pentecostés? ¿Sabés para qué vino? Te cuento. Mirá. Ezequiel 36, 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi soplo, mi espíritu. Escuchen, abran bien los oídos, otro médico por allá, por favor. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que anden en mis estatutos. Escuchen, que anden en mis estatutos, la Torá. Y que guarden mis preceptos. Y que guarden mis preceptos. Y los pongan por obra. ¿Que guarden qué? Los estatutos, los mandamientos y los preceptos, la Torá. Eso viene a ser el Espíritu Santo en nuestra vida. No viene a que sueltes una bola de fuego y que la gente empiece a dar vuelta como una marioneta y de 3 vueltas carnero en el aire, salta y se queda hablando un montón de palabras que nadie entiende. No viene a hacer eso. Viene a poner dentro de ustedes para que caminen en mis mandamientos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Y pondré mi espíritu. ¿Qué espíritu? El de él, el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. El que el Mesías dijo que vendría y los llevaría ¿a dónde? Juan 17, 17. Él los va a llevar a toda verdad porque Él los va a santificar con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Emet, la palabra Emet habla de la verdad absoluta, de la verdad eterna, de la verdad que es sobrenatural, la verdad de la Torá. Vamos al Nuevo Testamento si no les quedó claro. Vamos al Nuevo Testamento. Yo creo en el Mesías, yo creo en Jesús, soy salvo, vivo bajo la gracia, ¿no? Nuevo Testamento. Escuchen. Nuevo Testamento. Primera de Juan. Anoten. Primera de Juan. Capítulo 2. Verso 4. Primera de Juan. Capítulo 2. Verso 4. El que dice, yo le conozco. ¿A quién? A Yeshua, a Elohim. El que dice, yo le conozco. Por favor, escuchen otro médico por allá. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa dice Juan? El que dice, yo le conozco. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no está la verdad en él. No, yo creo en Yeshua, pero en Jesús, pero yo creo en Jesús, pero no tengo que guardar los mandamientos porque Él los cumplió por mí. Yo puedo comer lo que sea, yo puedo guardar y festejar el domingo, yo puedo festejar Navidad, puedo festejar Año Nuevo, yo puedo celebrar fiestas paganas, yo puedo hacer que bailen cosas raras en los púlpitos, yo puedo decir que soy papá espiritual, yo puedo, porque yo guardo los mandamientos de Yeshua. Los mandamientos de Yeshua son la misma Torá. Son la Torá.
Esto es Torá. Repito, primera de Juan 2:4. Si vos decís que a lo amás, lo conocés, pero no guardás los mandamientos, vos sos del antimesías, porque el antimesías anuló la ley y te hace celebrar cosas que no son las que Dios marcó que celebres. Estás celebrando cosas que no son las que Dios estipuló y le estás haciendo caso al sistema del antimesías, que es el que te implantó Roma, que te hizo creer que guardar Torah es solo para judíos. No, mirá lo que dice primera de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso y no está la verdad en él, es un antimesías. No, pero yo ya estoy justificado por la gracia. ¿Vos creés que la gracia te justifica? ¿De verdad me decís que es por la gracia que sos justificado? Sí, porque somos justificados pues por la fe, porque no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué obras? Está hablando de aquellos que creen que porque le dan limosna a uno, pero después siguen con su vida de pecado, se salvaron porque ya dieron limosna. Y a vos no te salva el dar limosna y seguir tu vida como querés. A vos no te salva el ir un domingo a la iglesia y aplaudir y a decir, gloria a Dios, aleluya, ¿quién vive? ¡Ahí viene! ¡Y es su nombre! Eso no te salva. Porque vos haces esa obra, pero después llevas tu vida como la querés, lejos de los mandamientos, lejos de los principios de Dios, lejos de obedecer a Dios. Haces todo lo que una doctrina te impone, pero no haces nada de lo que la Biblia, la Torá, las Escrituras, el Eterno te mandan. Las verdaderas obras son las obras de la Torá. Por eso dice Santiago, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Las obras verdaderas de la fe son la obediencia a lo que Dios marca. No, porque yo ya estoy justificado. Te voy a mostrar algo y quiero que escuches bien con los oídos bien abiertos. Vos pensás que por alguna razón vos estás justificado aunque no guardes la Torá. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. A ver, Nuevo Testamento. Te voy a hablar con el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 2. Ya voy terminando. Romanos capítulo 2, verso 13. Dice, escuchen, porque no son los oidores de la ley. Otra vez. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Adonai. Escuchen. Los que oyen la ley no son los justos ante Adonai, sino que los hacedores de la Torá, serán justificados. ¡Uy! No uno, 5 médicos por allá, por favor. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Adonai, sino los hacedores de la ley. Esos serán justificados. No lo dice Cristian Landolfi, lo dice la Escritura. Lo dice Pablo, el máximo referente de todo el sistema religioso actual, antes que el propio Mesías. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Adonai, sino los que viven y hacen la ley. Esos serán justificados. ¡Uy, qué problema!
Pero bueno, yo ya estoy bajo la gracia, ya quedé libre de pecado, porque yo no guardo la ley porque estoy bajo la gracia. Entonces, como estoy bajo la gracia, no tengo por qué guardar la ley, porque Dios ya me salvó de mis pecados. ¿Eso es lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento? ¿Estás seguro de que eso dice la Biblia? Voy terminando. Vamos a leer en el mismo libro, Primera de Juan, buscate rápido, anotátelo. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Si vos decís, y si a vos te enseñan que no tenés que guardar la ley, pero que igual estás libre de pecado, te voy a leer el Nuevo Testamento para que no digas que nosotros solo leemos el Antiguo. Te lo voy a leer en el Nuevo. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel, escuchen, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. ¿Por qué, Juan? Porque el pecado es anular la ley. ¡Ay, me dolió! ¿Cómo? Porque pecado es infracción, anulación, no guardarla, no aceptarla, no obedecerla. Pecado es no obedecer, no guardar, infraccionar, saber que está la ley, pero no quiero guardarla porque me dijeron que no debo hacerlo. Si hago eso, estoy en pecado. Y muchos creyendo que están salvos, muchos creyendo que están limpios. Recordá lo que decía Romanos. Los que guardan la Torá son justificados. Nuevo Testamento. Repito, yo te lo doy los textos para que, ¿qué te dije al principio? Léelo, buscá, aprendé. Voy terminando. Sí, todo muy lindo, pero a mí me enseñaron que yo soy gentil. Y como soy gentil, no me corresponde guardar la Torá, porque soy gentil. Bueno, Efesios capítulo 2. Ay, ay, ay. Nuevo Testamento. Ups. Nuevo Testamento. Ups. Pablo lo dice. Pablo que supuestamente te mandaba anular la ley. ¡Ah! ¡Ay, por Dios! Escuchá. Efesios capítulo 2, verso 11. Yo soy gentil. Si vos sos gentil, vos no sos parte del reino del Eterno. Escuchá. Efesios 2:11, voy terminando ya, dice, por tanto, recuerden de que en otro tiempo ustedes, ¿quiénes? ¿A quién le estaba hablando en el libro? En el libro de Efesios. A los griegos. Los griegos eran gentiles, pero ahora habían aceptado al Mesías. Dejaron de ser paganos para convertirse en pueblo. Escuchen. Por tanto, acuérdense que ustedes en otro tiempo eran gentiles en cuanto a la carne. O sea, nosotros nacimos en otra nación. No somos Israel, no somos el pueblo, el único pueblo del Eterno. Pero ahora, cuando acepto al Mesías, dice, vosotros que en otro tiempo eran gentiles en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la circuncisión, y en aquel tiempo estaban sin Mesías. Estaban sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. Todavía no eras pueblo, porque como no tenías al Mesías, vos no eras parte de Israel. Porque te cuento, en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén, va a haber 12 puertas. Y son 12 puertas y una puerta es para cada tribu.
tribu, un solo pueblo. No los pentecostales, los bautistas, los carismáticos, por allá van los católicos, por acá van por acá. No, no hay puerta para gentiles. Hay 12 puertas, una para cada tribu de Israel. Entonces, cuando vos decís que sos gentil y por eso no guardás Torá, vos estás fuera del pacto, vos estás fuera de la promesa y estás fuera de la vida eterna. ¿Cómo? Sí, escuchá. Estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos. O sea que cuando vos decís, ay, yo creo en las promesas de Abraham, pero no guardás Torá, las promesas de Abraham no son para vos. Ups, lo lamento. La promesa de Abraham no es para vos, porque si vos sos un gentil y por eso no guardás Torá, las promesas de la Biblia no son para vos. No las vas a poder tener nunca, dice. Ajenos a los pactos, a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. ¡Wow! ¿Vas a seguir siendo gentil o vas a ser Israel? ¿Vas a seguir siendo gentil sin guardar los mandamientos, creyéndole a un hombre que se para atrás de un púlpito de manera a decirte que no tenés que guardar nada ni celebrar la fiesta del Eterno? ¿O le vas a creer a lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento y te di todos los versículos para que lo veas? Después de escuchar este mensaje, como decimos en Argentina, la pelota está de tu lado. Abrí los ojos. Despiértate tú que duermes y te alumbrará el Mesías. Quítate el velo, no te dejes engañar. Viene un nuevo tiempo y es en la que el velo de muchos será quitado para que les resplandezca la luz del Mesías. Te hicieron creer que eras justificado aunque no guardes la Torá y te demostré por el Nuevo Testamento que lo que te justifica es obedecerla. Que el sacrificio del Mesías pagó la deuda para que entres en la voluntad del Eterno y no para que reniegues de la voluntad del Eterno. Hoy la decisión es tuya. Si le seguís creyendo al sistema religioso que anula las cosas de Dios, o le empezás a creer a las Escrituras y le empezás a creer a aquellos que te predican la verdad. No a hombres, sino a las palabras que van de acuerdo a la Escritura. Espero que esta noche el mensaje haya sido claro y que puedas compartir este mensaje con muchos que quieren salir a la luz de la verdad y que sus vidas sean libres y puedan aprender las Escrituras tal cual son. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai haga resplandecer tu rostro sobre ti, que Adonai tenga de ti misericordia y te dé su shalom. Seas bendito en tu entrada, en tu salida, donde quiera que te encuentres y donde quiera que vayas para hacer lo que tengas que hacer. Siempre la protección de Hashem esté sobre tu vida en el nombre de nuestro Mesías y Adón Yeshua, el que vive por siempre y el Melech de Melech, el Rey de Reyes eterno. Shalom, bendiciones y buenas noches. Que descansen.